Vamos a hablar un poquito de coordenadas de puntos en el plano. ¿Está bien? Nosotros estamos familiarizados con la representación cartesiana de los puntos. Representación cartesiana. Quiere decir el eje X, el eje Y, ¿verdad? Dar los puntos gracias a esos dos ejes perpendiculares, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a X y y usamos esos ejes, ¿verdad? Para ubicarlos y que no se confunda un punto con otro, porque cada punto tiene una única coordenada X y una única coordenada Y que lo identifica, ¿verdad? Sí. Y gracias a este acomodo rectangular, digamos, podemos calcular distancias entre puntos, que eso también lo conocemos de cuarto año del colegio, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero saber a qué distancia está el punto P del centro, el origen. Entonces, se puede representar así con D minúscula, ¿verdad? Y se indica cuáles puntos. Entonces, uno dice que el punto O al punto P, ¿okay? Que en este caso sería sacar la raíz de las coordenadas del punto, ¿verdad? Que es X cuadrado más Y cuadrado. Si en general queríamos saber distancia entre dos puntos, cualesquiera, ¿verdad? Digamos que P es X1, Y1 y Q es X2, Y2. También conocíamos pues la distancia entre P y Q, ¿cierto? Que es sacarle la raíz y hacer la resta. Esto lo vamos a usar mucho, ¿verdad? La resta de las coordenadas X al cuadrado y la resta de las coordenadas Y al cuadrado. Y aquí le sacamos raíz a eso, ¿verdad? La raíz llega hasta aquí. Pues eso es lo que nosotros manejamos más. Y tenemos funciones, ¿verdad? En estos ejes coordenados, como en cálculo, ¿verdad? Teníamos funciones explícitas e implícitas. Explícita quiere decir que yo puedo despejar Y escribirlo en función de X nada más, o implícitas cuando no podía, ¿verdad? Que nosotros escribíamos entonces que teníamos una función en X y Y que era igual a 0, pero no podíamos como despejar ahí bien X, ¿verdad? Que tenemos productos entre X y Y cuadrado, X cuadrado, ¿verdad? Entonces no podemos descomponer. ¿Okay? Entonces, de eso es lo que nosotros hemos trabajado más. Pero también las curvas, ¿verdad? En el plano se pueden representar gracias a un parámetro, a uno solo, ¿verdad? Es decir, que X y Y se comportan gracias a un parámetro T. Entonces, también vamos a hablar de representación de curvas, pero paramétricas, ¿verdad? Representación de curvas, pero de otra manera, entonces, paramétricas. Entonces ponemos a X y Y dependiendo de otro valor. Y damos un dominio en el cual varía. Entonces digamos que uno dice, si los puntos son X, Y, pero se escriben en el formato de una función en términos de T y otra función en términos de T, ¿verdad? Eso es X y eso es Y. Y uno dice T, que es el parámetro, en qué dominio se varía, digamos, ¿ok? Pero son números reales. Entonces, por ejemplo, vamos a ver una curva. A mí me dicen XY es el conjunto de puntos donde la primera coordenada es 2t más 3 y la segunda es 5t menos 2, por ejemplo. Y t es un número real. Entonces, esto así está dado de manera paramétrica. El parámetro es t. Ahora, ¿cómo será la representación con la que estamos familiarizados o familiarizadas? La cartesiana. Entonces vamos a ver cómo podemos escribir esto. Si han llevado álgebra, ustedes ven que uno puede escribir así como una llave y decir X es 2t más 3 y Y es 5t menos 2. Ahora vamos a hacer una combinación entre estas dos líneas, entre estas dos ecuaciones,
porque t está multiplicando a dos factores diferentes en cada ecuación, a 2 y a 5. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y trato de hacer algo en común entre los dos? 2 y 5, yo voy a poner 5 arriba y 2 abajo, ¿ok? Voy a multiplicar la ecuación de arriba por 5 y 2 lo multiplico por la ecuación de abajo, para que entonces al distribuir 5 a mí me quede 10t, y aquí me va a quedar 10t también. Entonces, a alguno de los dos le cambio el signo, por ejemplo, menos 2, para que entonces me quede como opuesto, y después sumar. ¿Okay? Esa es una estrategia que pueden usar. Entonces, aquí podríamos decir que tenemos la primera ecuación, sería 5x, 10t, y 5 por 3, 15, ¿verdad? Y la otra ecuación se vería como menos 2y, menos 10t, y menos pasa más, 2 por 2, 4. ¿Ves? Entonces está repartiendo o amplificando como se ve la ecuación, pero dice lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo sumo, digamos así, ¿verdad? De manera vertical? Para allá voy a sumar. Sería que a la izquierda me queda 5x menos 2y. Y aquí donde sumo, 10t menos 10t, queda 0, ¿verdad? Y aquí quedaría 15 y 4, 19. ¿Ves cómo transformamos un parámetro y está x y y de manera independiente y cómo los combinamos? ¿Ves? Entonces, sí, yo les sugiero que lo pueden combinar así si t está multiplicando una constante y les queda más difícil despejar. Hay gente que no, que le gusta y, lo de despejo aquí, digamos, la t en la segunda ecuación. Que le queda una fracción, bueno, no importa. Y esa expresión que vale igual que t, entonces lo sustituyen a primera. Así está bien también. Es otra manera. Me gusta esta porque a mí me gusta así. Esto es una recta en el plano. ¿Cómo lo puedo averiguar? Bueno, si paso 2y a sumar al otro lado, 19 a restar, y paso el 2 a dividir, pues ya reconocen un poquito mejor la M y la B, ¿verdad? La pendiente y la intersección, y es una recta. ¿Ves? Y puedes decir si es creciente, decreciente, dibujarla, lo que sea. Entonces, siempre que tenemos así ese par de parámetros X y Y vemos que están avanzando de manera lineal, pues vemos que se puede formar esta curva, ¿verdad? Entonces es una recta, que es una recta y está bien con que pongamos 5x menos 2y igual 19. Está bien ese formato. Que igual desde cuarto ya vemos las rectas así en esa forma de representación. ¿Qué pasa si tenemos otro tipo de curva? Vamos a ver, otra parametrizada también. Vamos a ver, ¿sí? Como les digo, estos son ejemplos. Digamos, yo vi el folletillo y dije, bueno, voy a cambiarle un poquito. Entonces, si ustedes ven en el folleto, se parecen, pero tienen variantes. Pueden hacer eso de ahí, como ir leyendo el folleto, leer el folleto y ir escribiéndolos en una hojita, ¿verdad? Como repaso. Vamos a hacer ese mismo truco de decir, bueno, X es y Y es, y vemos qué podemos hacer. Vean que aquí no hay dos ecuaciones lineales, una es cuadrática y la otra es lineal. Entonces, sí, no nos queda más que despejar T en la lineal, que es lo más sencillo, y sustituir luego en la primera. ¿Ves? Entonces, yo escribiría así, la primera, ¿verdad? Se mantiene. Y en la segunda vamos a escribir que T vale Y menos 3, ¿no? 3 se manda a restar. Entonces ya tenés una sustitución. Esta T de aquí vale Y menos 3. ¿Ves? Lo sustituyes porque eso significa T. Entonces vamos a modificarlo ahí. Entonces ya juntando, fusionando las dos, ¿verdad? Informaciones, tendríamos que X es igual a algo a la 2 menos 2. ¿Quién es el algo? Y menos 3. ¿Ves? Ahí estás usando. Uno se escribe así entre paréntesis, usando 2 en 1. Uno le pone, a esta le pone que se llama la número 2 y a esta se llama la número 1, ¿verdad? Y aquí uno pone usando, sustituyendo 2 en la 1. ¿Ves?
Entonces ya a uno le queda claro qué fue lo que hizo. Muy importante cuando es desarrollo, gente, porque a veces escriben y uno tiene que asumir de dónde lo sacó y a veces no es tan evidente. Uno, cuando hacen desarrollo, se explica bien, tiene que dejarle claro al lector qué es lo que hizo. ¿Ves? Y usando dos en uno, sustituyes y esa es la ecuación, entonces ya está bien, se entiende que es como una cuadrática, ¿verdad? Pero está como diferente a lo que estamos acostumbrados, siempre tenemos x al cuadrado y la variable y como a la 1. Pues esta es como familia de eso, ustedes pueden intentar tomar valores de x o tomar valores de y diferentes y tratar de dibujar, y es una función de este tipo, así como cuadráticas. Sí, es como en esa dirección. Está centrada, o sea, es una que se abre para la derecha, para el lado positivo. Está centrada, vamos a ver, bajo 2 unidades. En este otro es 3, entonces sería como 3 y 2 unidades para abajo, como aquí está el centro. Me queda medio extraño. Entonces lo pueden hacer usando una secuencia de puntos. Digamos, yo les podría decir que tomen valores de y diferentes. Voy a poner aquí porque, bueno, voy a ponérselos al otro lado. Yo usaría en 3, aquí da 0, entonces usaría en 2 y en 1 y en 4 y en 5. ¿Verdad? Y sacas la X con la fórmula. Y entonces, pues nada, pueden hacer un dibujito más o menos para explorar, como en principio, porque no sabemos cómo es bien esa función. Si quieren verlo como explícitamente, ¿verdad? Una relación explícita sería de ahí X, mandar a sumar el 2, tenés Y menos 3, está al cuadrado. Entonces le sacas raíz a X más 2 y eso te da Y menos 3 en valor absoluto, se supone, ¿verdad? O sea, saqué raíz a la izquierda y a la derecha. Entonces, cuando tengo algo al cuadrado y le saco raíz, me queda la expresión, pero con signo positivo, es decir, con valor absoluto. Es decir, aquí puedes, colocar, ya sería poner raíz de X más 2, como decir, más menos, ¿verdad? Entonces, con más menos, Y menos 3. Y entonces para despejar la Y, ¿okay? Para tenerlo como la Y despejada, ven que ya lo logramos, aquí se pasa el 3 a sumar, y entonces es como dos pedacitos de función radical, ¿verdad? Porque la radical, bueno, la que es así, sí, ya sabemos que es para este lado, entonces si juntamos dos, pues se ve como una parábola que está abierta como en otra dirección, ¿ves? Entonces, y ahí tienen diferentes expresiones, como les digo, esto está bien, esta es una ecuación válida, está de aquí. Lo que pasa es que no es explícita, es implícita, ¿verdad? No está despejada la Y. Y si quieren una así, sería, bueno, esta, pero es en el fondo como dos funciones juntas. La que es esta raíz de X, ¿verdad? Y como que la otra opuesta, más o menos, ¿verdad? Entonces, esas dos que tienen raíz, pues equivalen como a ver a una cuadrática así acostadita. ¿Okay? Más o menos así. Ok. ¿Qué más? Bueno, nada más. También, bueno, otra opción es dejar x igual y a la 2 menos 6y más 7, que es haber desarrollado la que teníamos original. ¿Verdad? Esta. Entonces, eso está bien también. Ahí estamos pasando de un parámetro a la ecuación cartesiana usual. Vamos a hacer otra curva que está parametrizada, ver cómo se escribe. Vamos a decir que es el conjunto de puntos x, y tales que
5 coseno de zeta es la X y la Y es 5 seno de zeta. Y zeta es un ángulo. Es una barra. Zeta es un ángulo que es de 0 a 360 grados. Entonces se dice de 0 a 2pi. Vamos a dejar abierto en 2pi porque coincide con 0 grados, ¿verdad? Entonces, para no repetir puntos. Entonces, de 0 a 360 grados, o sea, de 0 a 2pi radianes, es el barrido que hacemos con el ángulo, ¿verdad? Y ese sería el parámetro. Entonces, ¿cómo relaciono yo eso con poder escribirlo de manera cartesiana? Hay que recordar que seno al cuadrado más coseno al cuadrado del mismo ángulo da 1. ¿Okay? Una ecuación pitagórica se dice. Entonces, si yo tengo x igual a 5 coseno y y igual a 5 seno, entonces voy a hacer una combinación de los dos, pero ¿qué es lo que me toca combinar? Elevando al cuadrado para empezar a formar coseno cuadrado y seno cuadrado, ¿cierto? Entonces, yo tengo que x al cuadrado es, elevar al cuadrado del 5 es 25, ¿verdad? Coseno cuadrado. Y y, 25, y seno cuadrado, ¿verdad? El mismo ángulo. Entonces aquí yo me pregunto, ¿qué pasa si sumo? Bueno, ahora sumo. La 1 más la 2. Sería a la izquierda x cuadrado más y cuadrado, que ya esto es cartesiano, y al otro lado tengo 25 por coseno al cuadrado y 25 seno cuadrado. ¿Cuál es el paso lógico siguiente ahí para poder usar esta propiedad? ¿Qué es lo que sigue? Sacar el factor como un 25. Correcto. Entonces te queda de factor y te queda ahora sí coseno y seno como en la identidad, ¿okay? Como en la fórmula, digamos. Entonces eso vale 1. Entonces ya está x cuadrado, y cuadrado. X cuadrado, y cuadrado igual a, esto les digo, ¿verdad? Esto vale un 1. Entonces esto es 25. ¿Qué tipo de curva es? A ver si la reconocen. Cuarto año de colegio. ¿Qué me pueden decir? Eso parece... No, ay. A ver si alguien que se vio en cuarto año, geometría. Circunferencia. Sí. Ok, ¿qué podíamos identificar de la circunferencia con la ecuación? El centro. Y el radio, ¿verdad? Si no identifican aquí bien el centro de 0, 0, cuando no dice x menos nada, ¿verdad? X menos 1, y más 2, ¿verdad? El centro es 0, 0, el origen. Y el radio es sacándole la raíz a 25, ¿verdad? Al número. Eso es el radio. Entonces el radio es 5 en este caso. Mucho cuidado con esa trampita porque si en cuarto año nos equivocábamos en eso, ¿verdad? De olvidar sacar la raíz para decir el radio, ahorita hay varias cosas que también aparecen al cuadrado, en las diferentes figuras que vemos, entonces, bueno, también hay que sacar raíz al número que a veces se muestra, ¿verdad? Como que no queda claro ahí. Si ustedes vean, tienen un problema, paramétricas no he puesto en Wolfram para ver cómo se hacen. Creo que fue que sí, no me acuerdo. Digamos 5 coseno, creo que sí. Estoy aquí, aquí. Vamos a parametric plot. Ahí está, plot. Plot es graficar, pero voy a poner coseno, seno, y era por 5, ¿no? 5 por coseno
5 por seno y vamos a ver si me lo dibuja sin decirle t de dónde a dónde. Es que Wolfram me entiende hasta lo que uno escribe mal. Ve, ahí está, una circunferencia de radio 5 y centrada en el origen. Pues, ahí me sirve. ¿Ves? Entonces ahí ya empezás a aprender a escribir lo mismo que ya conocías, pero de una manera diferente. ¿Qué pasa con este truco de elevar al cuadrado? ¿Qué pasa si tenemos una curva diferente? Vamos a hacer otro ejemplo. Porque son esas trampitas algebraicas las que nos comen, ¿verdad? Hay una curva de conjunto de puntos XY donde la primera coordenada es raíz de 2 coseno de cita y la segunda coordenada es raíz de 3 por seno de cita. Y lo mismo, ¿verdad? Cita es un parámetro que varía de 0 a 2 pi radianes. Abierto en 2 pi. A veces a uno no le escriben, pero es como que ya que se sobreentiende, ¿verdad? Que trabajamos con ángulo de 0 a 2 pi, por ejemplo. No sé. Vamos a hacer, tener aquí cuidado con la raíz, ¿verdad? Como que no combina, pero vamos a decir, bueno, ya aprendí que hay que elevar como el cuadrado, ¿no? Para empezar a ver coseno cuadrado y seno cuadrado. Entonces, primero escribimos X y Y, ¿verdad? Ahora vamos a escribir al cuadrado para que se forme un coseno y un seno al cuadrado. Entonces, vamos a ver, X cuadrado me genera un coseno cuadrado, me sirve, ¿verdad? Ahí está, y Y también. Me queda raíz de 3 a la 2 es 3, seno al cuadrado. Entonces uno dice, bueno, ya. Pero, no puedo simplemente sumar porque 2 y 3 no van a salir a factor común como el 25 ahora. Entonces es una combinación entre las dos estrategias que vimos. Si los dos números no coinciden, lo que yo ocupo es, por ejemplo, multiplicarlos. 2 por 3, 6. Si fuese un 6 y un 6, sí me sirve. Por eso es que se hace esa como conjugación, esa mezcla, ¿verdad? 3, entonces por 3 la primera fila. Y 2, entonces por 2 la segunda fila. Ahora sí, no le voy a poner signo de menos porque no quiero que al sumar se cancele nada. ¿Ok? La primera ecuación la multiplico por 3 y se va a formar un 6 coseno cuadrado. Y al multiplicar por 2, en la segunda ecuación pues se forma un 6 también, seno cuadrado. ¿Ves? Al hacer ese truquillo ahí cruzado. ¿Ves? Entonces vamos a ver que ese truco sirve. Y sería 3x a la 2, eso sí. Y aquí 2y a la 2. Pero ahora 3 por 2, 6. Coseno cuadrado. 2 por 3, 6 también. Seno cuadrado. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué pasó? Se terminó multiplicando todo. Pues ahora sumo todo, o sea, el lado izquierdo con la izquierda y la derecha con la derecha. Entonces te queda, claro, una curva diferente a una circunferencia, porque X a la 2 está afectado por un 3 y la Y está afectado por un 2. Entonces, ¿en qué varía eso, verdad? 6 coseno, 6 seno, y entonces uno hace ahí pasito a pasito. Eso es un 6. Usted sabe que los pasos buenos, escríbalos para que demuestre que sabe algo ahí, o que sea, ¿verdad? A veces uno, ese paso yo me lo sabía y me lo brinco. No, no, usted lo escribe. 6. Ok, entonces, ¿cuál es la ecuación? 3x a la 2 más 2y a la 2 igual 6. Y esto ya es otra curva diferente. Es usual que este 6 se mande a dividir y entonces ver este formato. Ahorita les va a parecer que para qué, pero en este formato es que lo usamos mucho. 3x a la 2, 2y a la 2, se divide por 6, todo, o sea, 6 y 6. Y aquí queda 1, ¿verdad? Al mandar a 6 a dividir, lo estoy separando nada más para que vean qué día y al final se simplifica un poquillo, ¿verdad? De acuerdo a los números que estaban al inicio. Aquí 2, 3.
Y esto van a ver que se apega a un tipo de ecuación de una figura conocida. Voy a escribir cualquiera de estos. Voy a escribir la implícita en Wolfram para ver cómo será el dibujo. Pareciera como una circunferencia, pero como distinto, ¿verdad? Ese 2 y 3, ¿quién sabe en qué afecta? ¿Alguien sabe? Se falta la mitad, ¿no? Bueno, o se parte por eso, la circunferencia. O, bueno, no sé la verdad. Es que afecta un factor distinto en la X y en la Y. ¿Verdad? Entonces vamos a Ah, averiguar, cambia el centro entonces. vamos a ver en qué cambia, ¿verdad? Como que afecta en 2 y en 3. Aquí voy a poner la paramétrica. Ustedes me van a decir qué les parece. ¿Qué parece? Parece circunferencia, pero ¿cómo se llama cuando es una circunferencia así como diferente? Vamos a ver si han visto en algún tema un conocimiento. Elipse. Elipse. ¿De dónde escucha uno elipse? Ay, sí. Conos. Ajá, pero no, antes de eso uno lo que lo ve es cuando está aprendiendo que aquí está el sol, ¿verdad? Y entonces están los planetillas. Entonces uno gira alrededor del sol como en esa forma, ¿verdad? Como una elipse. O sea que hay como un lugar imaginario, como el sol también, ¿verdad? Y esto se llama foco y esto se llama foco, eso sí, ¿ves? Y nosotros viajamos por esa curva. Lo que pasa es que no es tan oblonga, o sea, no es tan alargada, es una elipse bastante parecida a un círculo por la que nosotros viajamos. Pero ves, ese movimiento, el estudio de estas curvas viene de ahí, ¿verdad? De tratar de entender cómo es que viajan los planetas alrededor del Sol, porque debería de ser círculo, porque todo perfecto, igual que las gotas de agua caen y es una esfera, es la forma, es bastante ideal, pero de ahí se descubre que no era exactamente un círculo, sino que era de una forma elíptica. Pues. O sea, un círculo un poquito aplastado, por eso es que los datos no daban como exactos. ¿Ves? Entonces, bueno, ya ves que es una elipse, entonces eso. Para mí, no todo se los voy a decir yo, ¿verdad? Lo que me interesa es que vean que, por ejemplo, en esta parte, el tipo de parámetro, qué tipo de curva es, ¿ok? Entonces, ustedes son los que tienen que ir a resumir un poquito los tipos de curvas, ¿verdad? Como ya en profundidad, ciertos detalles y cómo se relacionan con la forma paramétrica que me dan. De eso al final, si usted resume bien, usted lee, hace un resumen que le va a quedar más o menos grande y después de leer más, puede que haga ese resumen más corto, como una ficha ahí donde usted pueda clasificar. Entonces, si le piden hacer algo, ya sea que le den una ecuación paramétrica, usted de una vez ya sabe qué tipo de figura es, más o menos, ¿verdad? Porque se vuelve ahí como a clasificar. Entonces, esta sí es una elipse, vamos a dejar ahí el apunte de que es una elipse, que ya fuimos a chismear al Wolfram. Y es una elipse que hay unas que son así como acostaditas, ¿verdad? O sea, más largas a lo ancho, esta es como más larga a lo alto, como así, ¿verdad? Como una carilla de una caricatura, más o menos así. Y sí, nosotros vamos a tener que identificar qué número está al cuadrado aquí, dividiendo en cada uno. ¿Ok? Muy importante, la raíz del número y la raíz del número. Esos son dos valores importantes que se dice A y B. ¿Okay? A y B. Y son los que se relacionan con el ancho de acá y de acá, de aquí para arriba y de aquí para abajo. ¿Ves? Entonces hay que identificar esos números. El centro sí es el origen, 0, 0, y nada más les voy a poner eso. Es un centro del origen, porque de ahí no han leído nada de que es una elipse. Y que este es A, raíz de 2, y B, raíz de 3. Se les llama semiejes, ¿verdad? Porque es la mitad del eje, ¿verdad? Como los radios, como los rayos de la rueda de la bicicleta, pero de esta rueda es exótica, ¿verdad? Es extraña.
Entonces, hay unos radios que son A y otros que son B. Entonces, no se les dice radio, se dice semiejes. Seguimos. Vamos a ver este otro ejemplo de curva. ¿Ok? Vamos a ver así un ejemplo diferente. Un ejemplo diferente. Déjenme ver. Ok, no, ya sé qué voy a decir primero. En el ojo al revés. Voy a poner dos observaciones. Que son de álgebra, son de expresiones de números, pero que siempre nos comen, ¿verdad? Ustedes saben que cuando a uno le dan una cantidad al cuadrado, digamos, a mí me dicen A al cuadrado, ¿ok? Entonces, esa cantidad es o positiva o cero, ¿verdad? Esas son las posibilidades, no es negativa, ¿ok? Sin importar el valor de A. Cualquier valor A, número real, al cuadrado da o cero o positiva, no negativa, ¿verdad? Entonces, se escribe así para todo A en R. Ahora, como no solo vamos a trabajar como una variable, sino que dos, X y Y, a veces tenemos esta situación. Tenemos la situación de tener dos cantidades al cuadrado, sumadas, ¿verdad? Y eso siempre es igual, ¿verdad? Mayor o igual que cero. Entonces, más o menos vamos a decir aquí, si A cuadrado más B cuadrado me dan igual a cero, quiere decir que ambas cantidades son cero, la A y la B. Porque así A sea 0.01 al cuadrado ya me da mayor que 0, ¿verdad? Y no se puede contrarrestar con negativo porque esto no da negativo, ¿ves? Entonces, si yo tengo suma de cuadrados que da 0, entonces yo afirmo con certeza que las dos cantidades son 0. A igual 0 y B igual 0. Esto significa I, ¿verdad? En matemática. Y lo otro que les iba a decir es de no puede dar negativo. Si a mí me dicen, ¿quién es el valor de A y de B? Para que esto me dé negativo. Esto me da así negativo. Pongámosle que ese es positivo para que se entienda, no sé, ¿verdad? Me dé negativo, menos 10. Entonces yo digo, bueno, A y B no existen. No existen, ¿verdad? Entonces, si estoy resolviendo un problema, entonces solución vacía, ¿verdad? Ese conjunto vacío porque la expresión A y B no pueden existir para que sumados al cuadrado me den negativo. Siempre mayor o igual que 0. Igual si hay alguna constante más multiplicando los cuadrados, mientras esas constantes sean positivas, ¿verdad? Son pequeños detalles, ¿verdad? Digamos una constante positiva y alguna constante aquí positiva, esto da mayor o igual que 0 siempre. No puede dar negativo, ¿verdad? Siempre que A y B sean positivos, no me dan un negativo esas expresiones, sumas de cuadrados. ¿Se entiende más o menos? Son cosas numéricas que nos pegan a veces, muy duro. Ok, todo esto lo digo porque jugamos mucho con los cuadrados porque vamos a ver lo que se llaman cónicas. Yo voy a explicar un poquito cuando vemos cónicas. Hablamos de curvas en el plano, pero se llaman cónicas porque vienen de el cono, o sea, de una figura en 3D, cortarlo con un plano, ¿está bien? O sea, cortarlo de diferentes maneras. Entonces, digamos que cortado por un plano. Entonces, vamos a irnos a ver un dibujillo, medio hice, ¿verdad? Medio hice. En GeoGebra, vamos a ver si me lo entienden. A ver si no se pega mucho, porque a veces se pega. Eso es un cono, ese lo dibujé en GeoGebra, pero en 3D. Como la misma aplicación, pero un poquito ahí diferente. Entonces, cuando uno tiene un cono, aquí,
Espero que lo logren ver bien. Yo puedo cortar con un plano. Por ejemplo, aquí estoy cortando con este plano. Déjame dar la vuelta. Aquí. Ahí se ve que estamos cortando el cono. Está cortando de una manera muy especial. Voy a dibujarles cómo está cortando. ¿Ven? Donde el plano corta el cono, entonces corta, como digamos, en el puro centro. Imagínense que son vasitos de esos de tomar agua, ¿verdad? Son como un conito. Entonces uno para arriba, uno para abajo. ¿Ves que se forman dos rectas, verdad? No sé si ustedes reconocen que eso se llama generatriz del cono, por ahí. Entonces ves que esta recta es como esta otra, ¿verdad? Se intersecan aquí en el centro donde se unen los dos conos. Entonces, esto es una forma como demasiado extrema de cortar un cono, que se formen dos rectas que se intersecan. Ahora, puede que donde yo corte el cono, pues no corte tan ahí, sino que corte en otra parte. Déjame ver si lo dibujé bien. Ah, es que estoy muy lejos. ¿De qué rato estoy pensando que le hice mal? Déjenme un segundo. No sé por qué está tan lejos. Vamos a ver si se logra ver bien. Un segundito. Echarlo a perder. ¿Ven? Ahora sí, entonces, si tengo el plano que corta de manera horizontal, eso lo ve uno en cuarto año del cole, pero por encimita, ¿verdad? Entonces corta y forma una circunferencia. ¿Ven? Si corta con otra inclinación, se pueden formar elipses. Vamos a ver si dibujé una. Por acá. Vamos a ver qué se formó. Se forma una elipse porque el plano que uno dibuja es bastante inclinado. Venga, que es que me está cargando ahí extraño que no carga como toda la superficie del cono. Pero ven, si uno corta inclinado, entonces se forma una circunferencia un poco extraña, que es esta elipse, ¿verdad? No es una circunferencia, es otra figura, pero todas ellas, todas las que vamos a estudiar, provienen de cortar de cierta manera el cono, ¿verdad? Entonces también se puede cortar el cono de manera que se forme. Ahí sí voy a tratar de dibujarlo porque no sé qué algo pasó. Sería tipo cortar así en perpendicular, ¿verdad? En esta dirección. Entonces se forma una curva aquí y otro corte aquí. Entonces imaginemos que esto es como una escultura, como un pastel, ¿verdad? Un pastel que es un cono para abajo y otro para arriba. Y vamos a hacer un corte. Vamos a cortar aquí con el cuchillillo y vamos a cortar así. Entonces se forma esto de aquí y esto de aquí que parecen parábolas, ¿verdad? Se parecen mucho. Pero ellas dos forman una cónica que se llama hipérbola. ¿Ven? Entonces tiene diferentes nombres de acuerdo a cómo corta y de ahí provienen, ¿verdad? Nosotros las vamos a ver en el plano, ¿verdad? Es la figura que se forma en el plano, pero ustedes ya van a entender que es de cortar esos conos, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a lo que estábamos apuntando. Yo lo que les voy a resumir aquí es un poquitito y luego vemos el folleto, ¿verdad? Aquí les diría, bueno, cónicas son las que vamos a estudiar, se llaman secciones cónicas. En el material viene resumido, ustedes pueden buscar más información. Está la circunferencia, está la amiga de la circunferencia, la que se le parece, que es la elipse. Está la parábola, que es la que se dibuja cuando hacemos funciones cuadráticas, estudiamos funciones cuadráticas. Entonces la gráfica de la función cuadrática es una parábola. O cuando veíamos física, el lanzamiento de un proyectil es de manera parabólica. Luego la hipérbola. Esa es la que parece como así, ¿verdad? Que se parece a dos parábolas ahí. Y otros extremos cuando cortamos conos es cortar con un plano a esos conos. Podría ser que se corte en la cúspide, en el vértice del cono, digamos.
Entonces, eso es un punto, que esos son como cónicas degeneradas, se dice, como un caso extremo, extremo, de demasiado, sí, degenerada la figura, ¿verdad? Que ya no es como de las básicas que se forma una curva interesante, sino que son casos extremos donde solo cortas un punto o rectas que se intersecan. Y a nosotros lo que nos van a dar es una ecuación y nos van a decir clasifique, o sea, trate de reescribir esa ecuación cartesiana, por ejemplo, y trate de clasificar. Entonces, a veces tenemos estos casos extremos que les digo, es un punto, pueden ser rectas que se intersecan, puede ser otro caso extremo, rectas paralelas, si me dan una ecuación, o bueno, conjunto vacío, ¿verdad? Conjunto vacío ya eso es como lo más extremo. No es que sea una cónica el conjunto vacío, sino que nos dicen cuál es la figura, la curva, o cuál es el conjunto de puntos que cumplen esta ecuación, y pues es una ecuación que nos lleva a un absurdo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver ecuaciones cartesianas y paramétricas, ¿verdad? De estas figuras y propiedades de ellas, así como estas otras casos degenerados. Entonces, nosotros vamos a escribir, eh, primero vamos a decir que es un lugar geométrico, como para que me entiendan, no es que en el folleto diga que es un lugar geométrico. Lo voy a decir así como muy sencillo. Es como un conjunto de puntos que cumplen cierta propiedad. Entonces uno dice lugar geométrico de los puntos que todos distan 5 de tal otro punto, ¿verdad? Es una forma de redactar una figura, de decir cómo es una figura, diciendo una propiedad o un comportamiento, y vemos que se puede decir así, como un lugar geométrico, la circunferencia, la hipérbola, la elipse, ¿verdad? O la parábola. Entonces, básicamente uno viene y dice como una propiedad, voy a escribir aquí así que, bueno, que es un lugar geométrico, los puntos X, Y del plano, tal que cumplen ahí alguna ecuación o alguna condición, ¿verdad? Entonces, ya dibujamos en 3D. Si quieren dibujar el cono en 3D, buscar cómo dibujarlo. Eso es en 3D. Les voy a dejar así como el básico, que sería X a la 2, Profe, ¿se podría devolver un poco? entre a la 2, bueno, ahí está. Bueno, aquí, esos nombres. Sí, Sí, eso está resumido, igual el folleto viene bastante resumido, hay partes en que ya viene y explica todo lo de la circunferencia, bueno, está bien. Y así con las demás figuras, y eso sí lo van a leer ustedes en profundidad. Ahorita me interesa resumirles ecuaciones, un poquito, primero cartesiana, vamos a ver. listo, profe, gracias. Entonces, claro, si ustedes quieren hacer algún dibujo o algo, ya saben que proviene del cono, ese es el cono, eso es en 3D, no me interesa que se vayan a buscar propiedades del cono ni nada, ¿okay? Pero sepan que de ahí viene, ¿verdad? De estar cortando conos, entonces se forma la circunferencia, eso sí, en un plano, ¿verdad? Entonces, para mí es bueno escribir lo básico primero, ¿okay? Circunferencia, todos tenemos un concepto intuitivo de circunferencia. Tenemos la ecuación centrada en 0,0 de radio R, ¿ok? Pero también puede estar esa figura trasladada, que eso deberíamos de dominarlo ahorita, por ejemplo, de ninguna otra figura más que la circunferencia, ¿verdad? Que sería si yo logro escribir x menos h, un número real, y y menos k, un número real, y r al cuadrado. Entonces, quiere decir que la figura está trasladada. ¿Okay? Entonces, la circunferencia, el básico es este, x a la 2 más y a la 2 igual radio a la 2, o sea, número positivo. Si yo veo que no está así completo, quiere decir que está trasladado cierta cantidad de unidades. Entonces, el centro ya no es 0, 0, sino que HK, ¿okay? Lo que se esté restando a X y a Y.
Entonces ahí es importante identificar. Y de radio R, ¿verdad? Radio no se traslada, o sea, nada más se ve en la ecuación tal cual. Por ejemplo, ahora, la circunferencia, yo puedo decirlo como lugar geométrico y explicar más, pero ahorita lo vemos del folleto. La elipse también tiene como su ecuación, entonces sería siempre x a la 2 más y a la 2 igual 1, para que lo comparen con la circunferencia, pero dividiendo a x una constante a al cuadrado y a y una constante b al cuadrado. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a estar estirada o alargada la figura, ¿verdad? La elipse, y que en x, ¿verdad? En el eje x varía de menos a a. Y en eje y de menos b a b. Entonces, esta, por ejemplo, está centrada en el origen. Y x varía, nada más voy a poner las flechas. ¿Okay? En el eje x se varía de menos a al valor a. Y en el eje y, los extremos son menos b y b. Te lo estoy poniendo muy informal, ¿cierto? Es como para que me entiendan la figura de primero. Eso sería, voy a tener suerte, porque no estoy dibujando muy bien. Aquí en el eje x, de acuerdo al número que esté dividiendo a x a la 2. ¿Ves? Entonces, aquí voy a hacerlo como más larguita, menos a, y aquí igual a. ¿Ves? La distancia es 2a, de extremo a extremo. Y arriba voy a poner b y abajo menos b. ¿Verdad? Como un rectángulo. Y ahí voy a dibujar el ovoide. Ayer que fue el Super Bowl. Ahí está. No es igual la forma, pero bueno, ustedes me entienden, aquí es redondito. Ahí está, esta zona de aquí es igual que esta, y que esta, ¿verdad? Las 4. Pero no me quedó dibujado así. Entonces, para que ustedes sepan, para dibujar, que pierde bastante sentido ahora, ¿verdad? Porque lo tenemos en un montón de recursos para que te hagan el dibujo de lo más bonito. Entonces, depende del número que esté aquí dividiendo. Entonces, lo que pasa es que a nosotros nos ponen así, ¿verdad? Qué sé yo, un 5 y un 7. ¿Ves? No necesariamente se ve cuál es el número que está al cuadrado. Entonces, cuando es así, yo soy la que tengo que identificar, ¿verdad? Todo lo dejo igual. Eso es raíz de 7 a la 2 y aquí raíz de 5 a la 2, ¿ves? Entonces, ¿cuáles son los extremos? Tal vez es algo tan mínimo, pero es donde uno se confunde, ¿verdad? Y tal vez se sabe las fórmulas, las tiene a mano, calcula cosas, pero agarró 7 y 5, no raíz de 7 y raíz de 5, ¿ves? Entonces, eso sí me interesa que lo vean. Si la figura está trasladada a un centro HK, entonces es como en la circunferencia, ¿verdad? Lo mismo. Tenemos entonces esa fórmula igual cartesiana, pero con H acompañando a la X y K acompañando a la X. Es todo igual. Aquí dividiendo los valores de los semiejes, se dice ahorita, ahí lo vemos, lo leemos un poquito. Entonces este sería con el centro HK. Y ya sabemos que semieje para X es A y el semieje para B. Se dice semieje porque es estas medidas que te digo, ¿verdad? Esto es un semieje, ¿verdad? Medio eje así. A. Y para arriba otro semieje que es B. Ok. Y no voy a decir nada más en profundidad, nada más vamos como en la primera ola de fórmulas y cosas. Está la parábola, que vamos a ver esta forma de escribirla, que sería x cuadrado igual que 4 por un número por y. ¿Okay? Esto es una parábola que se abre hacia arriba, ¿verdad?
Si P es positivo, ahora sí. Ahí perdonen el dibujo, ¿verdad? Porque entonces, estas, depende, si P es negativo, entonces se abre hacia abajo. Lo importante es que está como abrazando al eje Y, ¿verdad? Aquí está el eje Y. ¿Verdad? Como si fuera un muñequillo con bracitos, así. Los bracillos es la parábola, entonces ese es el eje Y, el cuerpillo del muñeco, ¿verdad? Entonces los dos bracitos de la parábola están alrededor del eje Y. Cuando es x al cuadrado, lo que estamos acostumbradas a estudiar. Y está la otra forma, que es la que está en horizontal, que sería y a la 2 igual 4p por x. ¿Ves? Esa es la que se abre abrazando aquí al eje x en positivo, ¿verdad? La parte positiva, entonces es para acá y para acá. ¿Ves? Entonces, si p es negativo, en este caso se abre hacia el lado izquierdo. Pero entonces, para que más o menos se ubiquen. Y hay diferentes partes de la parábola, que vamos a leer más adelante. Hay un punto aquí, ¿verdad?, que se le llama foco, y el vértice, que ya lo conocemos. Este punto no es de la parábola, pero es un punto importante para definirla, igual que otra recta, una recta que pasa por acá. Hay una manera de definir la parábola como un lugar geométrico. Entonces, aquí les voy a poner que el foco, que es este punto, está a la distancia 0,p, y el vértice está en 0, 0. Esta está centrada y esta otra también está centrada en el origen. Entonces, el foco es un puntito aquí y ese foco está en la posición P, 0. El vértice está en el origen. Y aquí una recta importante para definirla es la directriz, que es acá. Pero hay que leer en profundidad cómo se escribe. Lo importante es identificar ahorita diferentes criterios o ecuaciones. Y como saben, si está la parábola así centrada en el origen, dibujar la centrada en otro punto HK es nada más poner HK, ¿verdad? Aquí en X, en la primera, ¿verdad? Esta es una, esta es otra. En la primera sería X menos H al cuadrado igual 4P, y en vez de Y menos K, ¿verdad? Esta es centrada, esta es así, centrada en el punto, ¿verdad? El vértice es donde está centrado el vértice, es el punto H, K. Entonces está trasladada, por así decirlo. Y cuando tenemos así, ojo, ¿verdad? Porque voy a cambiar, como aquí está la Y a la 2, entonces es K lo que acompaña a Y, ¿verdad? 4P, X menos H. Para que se entienda que es una figura que está trasladada, digamos que acá, se abre, eso sí, para la derecha los bracitos, ¿verdad? Como abrazando al eje X, pero de ahí no lo agarró, está trasladada. Este punto es el vértice, y el vértice está centrado en H, K. ¿Verdad? En X se movió H y en Y se movió K. Entonces, para que ubiques un poquitillo, aquí el foco sí me cambia, porque el foco es un punto que está aquí más arriba del vértice. Entonces, está más arriba, está trasladado de acuerdo a lo que movimos en Y, que a lo que movimos, que es una K. Entonces sería, para ponerlo bien, la misma X que el vértice y, bueno, P unidades para arriba. A ver, era 0,P, entonces ahora es HK. Se le suma HK. Y en este otro era P, 0, entonces es P, HK. Se le suma HK. Y la hipérbola. Vamos a hablar de la hipérbola, porque esa sí es como nueva, digamos. ¿Okay? La hipérbola, vamos a poner la ecuación. Vean que no estoy lo mismo, ¿verdad? Repito, diciendo todas las propiedades que tienen profundidad, sino que quiero identificar ecuaciones. Esta es con menos igual 1. X cuadrado menos Y cuadrado igual 1. Entonces, vas a dividir
por un número al cuadrado y vas a dividir por un número al cuadrado. Entonces, lo mismo, esta figura, eso sí se define, con mucho cuidado, haciendo un cajoncito. ¿Está bien? Entonces, yo identifico este semieje, ¿ok? Aquí yo tengo que identificar a la raíz del denominador. Entonces, en el eje X yo dibujo de menos A a, ¿ves? Y en Y dibujo, sacando la raíz al denominador, B, entonces de menos B a B. Entonces, por ejemplo, de aquí a aquí, esto es menos B y esto es B. Entonces lo que hacemos es un rectángulo. Estamos, ¿verdad? Hacemos líneas en paralelo. Y este es como más divertido. Aquí se va a dibujar las diagonales del rectángulo y se prolongan, ¿verdad? Ahí me disculpan porque no sé cómo va a quedar. Así. Se dibujan estas líneas que son unas líneas imaginarias, no es la hipérbola. Sangre de Cristo, ahí va. Ay, me da mucha risa que me quede todo mal. Ahí está. ¿Okay? Son líneas imaginarias que son asíntotas a la figura que es la hipérbola. La hipérbola es, voy a tratar de dibujarlo, pero no creo que me quede bien. Es como así. Aquí no logro alzar bien la manita. Así. Ahí me perdonan, ¿verdad? Porque las asíntotas, ustedes saben que uno se tiene que pegar cada vez más, así. Y aquí también. Entonces, aquí también sin tocar esas líneas rojas, sino que pegándose lo más posible. Entonces, eso verde es a lo que le llamamos hipérbola. ¿Ves? Identificar la ecuación de forma cartesiana y si estuviera centrada en otro punto, ¿verdad? En un punto HK, pues ya saben que se escribe X menos H en la posición que está, Y menos K en la posición que esté también, ¿verdad? Y se pone todos los demás valores. Y aquí la diferencia es que tiene un menos, ¿verdad? La diferencia con la elipse. Vamos a ver que para ecuaciones cartesianas nos van a dar ecuaciones de segundo grado. Es decir, aparece la variable X y Y. Y entonces aparece o X cuadrado o Y cuadrado o un término mixto, una X con una Y. ¿Ok? Para entonces yo clasificar en todos estos casos que tenemos o en los casos extremos, ¿verdad? Esos casos como degenerados, ¿verdad? Cónicas degeneradas. Y ustedes van a leer el folleto y ver cuáles se les dice así, por qué se les dice, agarrar una ecuación de ejemplo y desarrollarlo. Ustedes ven. Entonces acá vamos a apuntar que hay que saber completar cuadrados. ¿Verdad? Es una carita de susto porque ahí es donde la gente se pega. Para trabajar las ecuaciones y clasificar entonces las cónicas en cónicas o degeneradas, ¿verdad? Cónicas degeneradas. Usted va a tener que clasificar ecuaciones en dos variables y de segundo grado. Entonces usted va a tener que decir si es una cónica, cuál cónica, las partes que tiene, el valor de A y de B en estos ejemplos, el centro de la figura, bueno, lo que te pidan. Y si no, bueno, saber si es una cónica de ese caso extremo en que no es una curva, sino que es una recta, digamos, una rectilla, un punto, rectas paralelas. Entonces, ustedes van a tener que hacer esa clasificación, ¿está bien? Pero hay que saber completar cuadrados. Por fin el ejemplo, es que ocupaba decir esa introducción. Ok, digamos que nos dan una ecuación de segundo grado. ¿Me entienden eso de ecuación de segundo grado? Con dos incógnitas. De dos incógnitas, eso es de dos variables. De segundo grado es el grado del polinomio. Ah, ok, sí, sí, ya. Entonces, digamos, aquí yo tengo x cuadrado igual y. Quieren la despejan para un solo lado, x a la 2 menos y igual 0.
Entonces, el mayor grado es x a la 2. Esto es y a la 1. Entonces, esta sí es una ecuación de segundo grado. Si yo tengo x a la 2 por x menos 1 y y menos 3. Parece que es de segundo grado porque veo x a la 2, pero ve que te queda un x a la 3 aquí al multiplicar. ¿Ves? Entonces, esto es el grado del polinomio, la mayor potencia, y cuando hay, yo sé que cuando hay x, solo x, pues se ve que claro que se suma el exponente, pero también cuando hay, así, ¿verdad? 2 igual 0, digamos esto. No hay que despejarle nada, nada más identificar que x multiplica con y, el exponente de y es 2, el de x es 1, entonces es de grado 3. Esta no es de segundo grado. De segundo grado permite que tenga x a la 2, y a la 2 o x por y. ¿Ves? Entonces, yo lo que tengo es, digamos, creo que en el folleto dice A1, A2, A3, pero no importa, digamos, número por x a la 2. Se vale número por y a la 2. Se vale número por xy. Se vale número por solo x, número por solo y número pelado ahí solo. Una ecuación de ese formato. ¿Ves? No más que eso, no más exponentes que eso. No más grado. Eso es una ecuación de segundo grado. Entonces nosotros vamos a tener en el ejemplo 1, vuelvo, ¿verdad? El ejemplo 1. De ahí tenemos x a la 2 más 2x más y a la 2 igual a 4y menos 5. Creo que esta sí está en el folleto. ¿Ves? Entonces yo tengo que tener una ecuación de segundo grado. No tengo x a la 2 por x para que se forme grado 3. Está bien. Pero me la dan así distribuida, toda repartida, y yo tengo que ver qué tipo de ecuación de las anteriores corresponde a ella. Entonces aquí lo que me queda es completar cuadrados. Es decir, si tiene h y k, si está centrada en otro punto, entonces empiezan a aparecer términos como este, ¿verdad? Que solo tiene una variable, no tiene la variable a la 2. Entonces a mí me toca agrupar los que tienen la misma variable juntos, los que tienen la misma variable juntos, y pues el número ahí lo tengo, menos 5, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, aquí qué falta para completar y que se forme algo al cuadrado. Aquí tengo el primero al cuadrado, x a la 2. Aquí tengo 2 por 1. Entonces 2 por el primero por el segundo, ¿verdad? 2 por x por 1. ¿Ok? Entonces aquí ya me sopla quién tiene que ser el otro término. 1 al cuadrado, entonces. Yo pongo x a la 2, 2 por 1 por x, 1 al cuadrado. Entonces, estoy inventándome agregar 1. ¿Qué tengo que hacer? Restar 1 también. ¿Ves? Tengo que recordar que aquí sumé 1 adicional para completar un cuadrado, una expresión que sea un cuadrado perfecto. Aquí sería y a la 2 menos 2 por el primero, por el segundo, ¿verdad? Para que me coincida 4y. 2, el primero es y el segundo es 2, entonces aquí yo tengo que escribir el 2 al cuadrado. ¿Okay? Para poder juntar con estos y que se forme un trinomio cuadrado perfecto. Entonces aquí agregué 1 y aquí sumé 4, entonces yo quito 1 y quito 4, que los inventé sumar, entonces ahora el resto. Este de aquí da x más 1 al cuadrado y este da y menos 2 a la 2. Menos 5 igual a menos 5. Entonces vamos a ver esto. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Menos 5 lo paso a sumar. Y me queda un paréntesis al cuadrado, un paréntesis al cuadrado, igual a 0 entonces, ¿verdad? Porque este pasa a sumar aquí. Entonces nos vamos a esa propiedad que yo les dije, que se las apunte aparte, ¿verdad? Suma de cuadrados queda 0, implica que cada componente que está al cuadrado es igual a 0. ¿Okay? Entonces te toca poner
que x más 1 es igual a 0 y al mismo tiempo, simultáneamente, y menos 2 tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces esto a la vez. Está separado aquí. Tienen que dar los dos al mismo tiempo y entonces ya tengo los valores de la x y la y. O sea, x es menos 1 y y es 2. ¿Qué es esto? ¿Qué dirían ustedes que es? El centro. No el centro. Es la figura. Ah, ok. Es la figura. La figura es una elipse, no. Circunferencia, no. Es un punto. Sí. Claro, Ujú. es como lo más extremo que hay. Una ecuación que uno trabaja, completa cuadrados, que es lo algebraico que nos cuesta, y que cuando completamos de ahí da igual a 0, entonces nos da una x en concreto y una y en concreto, y eso es un punto. Entonces, tanta vuelta, pero es una figura extrema, degenerada, menos 1,2. ¿Ves? Es un punto, es entonces una cónica degenerada. Ahí en el folleto dice cuáles son degeneradas, cuáles no. Bueno, ustedes ahí lo leen más. Me gusta esto algebraico porque se las trae, ¿verdad? Repito, aquí la parte de completar con lo que me hace falta. Hay una forma mecánica de hacerlo, busquen en Google ahí, completar cuadrados, y te sale que con el discriminante, no sé qué, bueno, ahí te sale todo. O mucho. ¿Ves? ¿Qué más? Bueno, esta sería como la respuesta, ¿no? Un punto. Hagamos otra, a ver qué se forma. Vamos a buscar. Este es el 1, este es el 2. Ok, me dicen que la curva de los puntos que cumplen esta ecuación, me dan la ecuación cartesiana. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, yo puedo mandar a restar. Esa es la forma en que yo lo haría, ¿verdad? 9y a la 2 igual a 0. Y yo veo que es diferencia de cuadrados. Es decir, la diferencia de cuadrados, recordemos, a la 2 menos b a la 2 se puede factorizar como a menos b y a más b. Me gusta eso de factorizar porque está igualado a 0. Entonces, voy a seguir ya con azul. Sería un paréntesis, esto es a y esto es b, o sea, 3y es lo que está aquí al cuadrado, ¿verdad? Entonces, a menos b, ¿ok? Y el otro paréntesis es a más, ¿verdad? Más b, ¿ok? A cuadrado menos b cuadrado es a menos b, a más b. Entonces, x menos 1 menos 3y, x menos 1 más 3y. Esos dos dan igual a 0, ¿verdad? Entonces, aquí son dos opciones, o la una o la otra, no es que se den en simultáneo, sino que hay dos casos, ¿verdad? Esta curva está representada por dos opciones. El primer caso es el lugar de los puntos donde x menos 1 menos 3y da igual a 0, que esto es una recta, ¿ves? Esto es una recta, que digamos, si la quieres ver despejada sería x menos 1 igual a 3y, x menos 1 entre 3 es igual a y, esta recta, es 1. Que es de tomar este primer factor e igualarlo a 0, porque esa es una opción para cumplir la ecuación original, pues basta con que x menos 1 menos 3y sea igual a 0. Pero hay otra forma, está la forma en que el otro factor de igual a 0, este otro. Entonces es otro caso. La curva está compuesta de dos condiciones. El segundo caso, pues, ¿qué creen? Otra recta. Esa es una recta. Si ustedes se fijan, sería mandar a restar
X a sumar el 1 y dividir el 3. Entonces nos quedaría y igual menos X más 1 entre 3. Entonces son dos rectas, realmente, ¿verdad? Junto, el conjunto de puntos del caso 1 y el conjunto de puntos del caso 2 son dos rectas que se intersecan, de hecho. ¿Cómo sé si se intersecan o no y en cuál punto? ¿Cómo es que se dice? Rectas oblicuas, es que se dice así. O que se intersecan. Secantes. No le voy a poner nada, que se intersecan. Vean que si yo quiero saber el punto, yo igualo, ¿verdad? Eso nada más como para saber cuál es el punto de intersección de las dos rectas, para que vean que no son paralelas en este caso. Igualo, como está y despejado en ambas ecuaciones, igualo y. Esa es la y de la primera y la y de la segunda es menos x más 1 entre 3. Y despejo esta cosa, ¿verdad? Esa ecuación. Si se fijan, el 3 se puede cancelar a cada lado. Y luego tengo x menos 1 igual a menos x más 1. Paso las x a sumar al lado izquierdo y los unos al derecho y me queda x igual 1. Si tengo x igual 1, entonces la y se despeja en cualquiera de las ecuaciones. Menos x más 1 entre 3. Eso da 0. Ahí está el otro valor. Entonces, el punto de intersección de las rectas es x vale 1, y vale 0. Entonces, son dos rectas, L1 y L2, pongámosle nombre. Vemos que este es L1 y este es L2. Entonces, se escribe que P es el punto de intersección. Se pone L1, intersección L2 es igual a P. Así, el conjunto que tiene P. Es un caso también extremo, ¿verdad? Como ahorita que dibujamos el cono y vimos que cortando con un plano se pueden formar dos rectas. Entonces, esto es un caso extremo también. Es una cónica degenerada, entonces uno necesita saber bien cuál figura es. No solo decir, sí, es un caso extremo, no. Hay que decir qué tipo es. Entonces, rectas, dos rectas que se intersecan, dice uno. ¿Y qué más les iba a decir? Me falta un ejemplo, un par. ¿Está bien? Vamos a hacer el tercer ejemplo. Aquí dice x a la 2 más 3y a la 2 igual a 6y menos 4. Entonces, ven que tengo términos al cuadrado. Ok, yo transporto esto que tiene y aquí a la parte de lo que tiene y para completar cuadrados ahí. X a la 2 está solito, no hay un término que tenga x, entonces ya está bien así. Está bien. Es 3y a la 2 menos 6y el que tengo que acomodar. Como tienen de factor común el 3, entonces voy a quitar este 3 que me estorba aquí a la par de y a la 2 porque 3 no tiene raíz exacta. ¿Okay? Entonces preferiría sacarlo a factor común, que allá a la 2 menos 2y. Ya sabemos cómo completar eso, ¿verdad? Es y a la 2 menos 2 por y por el otro término, o sea, por 1. Entonces el término que me hace falta ahí agregar es un 1. Un 1 al cuadrado que es 1. ¿Ves? Si lo sumo, lo resto. Yo lo hago ahí mismo, ¿verdad? Ahí metido, porque hay un 3 afuera multiplicando. Entonces ahí vamos a tener x a la 2, un 3 y un y menos 1 a la 2. Ahora sí, este 3 y este trinomio es este 3 y este binomio al cuadrado. Este 3 por este menos 1 es menos 3. Ya terminé las hojas. Aquí voy a terminar. Acá que le damos en x a la 2, 3y menos 1 a la 2 y menos 3 lo paso a sumar y me da menos 1. Ya ahí
es un caso extremo, que es lo que quiero resaltar ahorita, ¿verdad? Me explico, es un caso extremo, está todo muy bien, es x a la 2, se suma un 3 positivo, un paréntesis a la 2, y quieren que me dé negativo. Entonces me apoyo de esa observación que yo les había hecho al inicio, que eso no se puede, ¿verdad? Ahí da como de ahí una contradicción. Entonces, esta curva es el conjunto vacío, no dibuja nada en el plano. Aunque es válido ver que es una ecuación cuadrática, no corresponde a una cónica del todo, ¿verdad? Entonces ven que son casitos extremos que ustedes pueden tener, ¿verdad? Un punto, rectas que se intersectan, conjunto vacío. Ya cubrí por lo menos 3 ejemplos de los que yo le puse acá, de cónicas degeneradas, de casos extremos. Ya le hice uno de un punto, de un conjunto vacío, de rectas que se intersecan. Hay otra ecuación ahí, pero la van a leer. Hay que buscar ahí en el folleto de este, y entonces ahora sí que hagamos una lectura de la parte de secciones cónicas. Yo voy a parar acá.